tropo, es decir, estamos hablando de la prolactina, prolactinoma, cuyo fenotipo es elevación básicamente de la prolactina. Pueden haber tumores mixtos, como ven ahí. Cuando es un tumor que produce hormona de crecimiento y prolactina, se llama mamosomatropo. Si solamente produce hormona de crecimiento, se llama somatropo. Como ven ustedes, la expresión desde el punto de vista del laboratorio es hormona de crecimiento, pero también el IGF-1 o denominado somatomedina C. Entonces, vienen a ser básicamente estos los tumores que vamos a tratar el día de hoy. Sin embargo, como ustedes pueden ver, también tenemos otro tipo de tumores que pueden producir un aumento de la TSH y se llaman tirotropinomas, que se van a caracterizar por un incremento de la TSH y la T4 libre. También van a ver ustedes tumores que pueden producir FSH o LH y se denominan gonadotropinomas. Esta es la clasificación por el linaje PID1, pero hay otra clasificación a través del TPID, que son básicamente el corticotropo, es decir, estamos hablando de los tumores que producen Cushing. Dentro de ellos tenemos la ACTH incrementada y por consiguiente el cortisol. Entonces, dentro de la clasificación, estos tumores que vamos a ver hoy están por el linaje PID1 y son denominados tumores neuroendocrinos. Estos tumores se van a clasificar también de acuerdo al tamaño. Si los tumores son pequeños y no pasan de 1 centímetro, entonces se van a denominar microadenomas. Pero si son más grandes y sobrepasan la glándula hipoficiaria, ya sea de manera simétrica o asimétrica, se denominan macroadenomas. Pueden estar los microadenomas pequeñitos o también pueden invadir, como ven ustedes aquí en este gráfico. Desde el punto de vista también radiológico, anatómico y quirúrgico, van a ver ustedes que los tumores, mientras más pequeños sean, la posibilidad de extirparlos y que sea un éxito de la cirugía es mayor. Conforme van aumentando en grado, en tamaño, y no solamente eso, sino destrucción de la silla turca, entonces muchas veces estos tumores son macro y son invasivos y van a llegar a zonas como por ejemplo el seno cavernoso donde va a ser difícil erradicarlos. Ya ingresando al tema, como van a ver ustedes, miren, la mayoría de los casos de tumores productores siempre han sido los prolactinomas. Esta es una tabla donde ustedes van a ver cómo, la pregunta es, ¿puede haber tumores en niños? Por supuesto que sí. Esto no ha cambiado, si bien es cierto la tabla es un poco antigua, pero la proporción en edad y la casuística sigue siendo la misma. Es decir, en niños menores de 10 años, la mayoría de los tumores, como ven ustedes acá, son tumores que producen ACTH, o sea, la enfermedad de Cushing, con el 54%, y después los prolactinomas. Conforme va pasando la edad, entre 12 y 17 años, la primera causa serán los prolactinomas, después lo que es la enfermedad de Cushing. Pero también puede haber acromegalia, como ven ustedes aquí. Y conforme avanza la edad, entonces miren cómo desde el punto de vista epidemiológico, el tumor más frecuente entonces son los prolactinomas. Entonces los prolactinomas son tumores neuroendocrinos dentro del grupo PITNET. 16% de los tumores, no se sabe exactamente qué sucede dentro de su producción o de su génesis. Vamos a tener que puede haber alteraciones de la angiogénesis, puede haber alteraciones de la apoptosis o muerte celular programada, alteraciones de los oncogenes. Sí se ha visto que existe un oncogen coactivador del receptor de estrógenos que se llama A1B1. Entonces sí está relacionado este oncogen a la presencia de los prolactinomas. Muchas veces también tenemos la proteína P53. Normalmente el P53, ¿no es cierto?, va a regular la apoptosis, pero muchas veces se ha visto que existe alteraciones a nivel de la proteína P53, por consiguiente no hay una regulación. También se han descubierto mutaciones como las denominadas RAS y mutación menin. La mayoría de los casos son microprolactinomas. Si bien es cierto, hemos puesto 50%, pero en general son un poco más.
Sin embargo, es importante recalcar que cuando se han hecho autopsias, se han descubierto que muchos de estos cadáveres, en el 10% de ellos, habían adenomas. Y dentro de los adenomas, el 40% eran prolactinomas. Entonces, predomina más en el sexo femenino, como pueden ver ustedes, una proporción de 10-1, y se da mucho más en mujeres en edad fértil, entre los 20 y 50 años. Por consiguiente, desde el punto de vista epidemiológico, la presentación de estos tumores por los síntomas no es que no se presente a la misma edad varones y mujeres, pero las mujeres tienen mayor, digamos, patología que ellas mismas van al ginecólogo que los varones. Por consiguiente, las alteraciones son más menstruales. Puede haber oligoamenorrea, galactorrea y a veces amenorrea. Entonces, el diagnóstico, perdón, como ustedes ven, se hace más temprano. En cambio, los varones generalmente no es que no se presente o que se presente más a esta edad, mayor de 45 o 60 años. Lo que sucede es que la principal alteración es sexual. Hay disminución del líbido, por consiguiente, muchas veces el paciente varón no siempre va a ir a hacer una consulta indicando que tiene problemas de fertilidad, ¿no? O también de erección. Somos más reservados y esto no quiere decir que no exista también los prolactinomas cuando somos más jóvenes. Desde el punto de vista, entonces, semiológico, desde el punto de vista de los signos y síntomas, muchas de las alteraciones tienen que ver con el sistema reproductivo, pero también se ha visto de que puede haber crecimiento de los tumores, la mayoría son microadenomas, pero pueden crecer y producir un macroadenoma, productor de prolactina, y se va a caracterizar por cefaleas intensas. El varón no ha especificado mucho estas cefaleas y la mayoría de ellos, cuando se les ha hecho la anamnesis, han mencionado que pues, el líbido está disminuido, que puede haber galactorrea en el caso de mujeres, cambios visuales en el caso de los varones, pero también se ha visto que puede haber ginecomastia, obviamente esto más en varones. En las mujeres, que es la mayor frecuencia, se puede presentar antes de que menstruen y puede ser causa de amenorrea primaria. Pero si la mujer ya empezó su menstruación con su ciclo menstrual normal, entre comillas, pero cuando se presentan estas tumoraciones, entonces vamos a tener amenorrea secundaria y asociada a infertilidad. Entonces, si es a largo plazo, ¿no es cierto?, podría llevar a una osteoporosis porque se supone que el tejido, eh, digamos, que está protegiendo a las mujeres es el estrógeno. Pero como hay un aumento en la prolactina, entonces se ve una alteración en el ciclo menstrual. La galactorrea, si bien es cierto, es frecuente, pero no se presenta en todos los casos, sino básicamente en el 70%, donde vamos a ver una hiperprolastinemia, básicamente caracterizada por secreción láctea. Ahora, va a depender, ¿no? Como he puesto en la gráfica. ¿Puede haber hipopituitarismo, es decir, alteraciones de otros ejes? Sí, podría haber. Por eso es indispensable que ni bien se tenga, digamos, eh, un caso de prolactinoma, hay que evaluar la función de la hipófisis, porque puede acompañarse de hipotiroidismo secundario también. En los varones, sin embargo, cobra mucha importancia lo siguiente. A diferencia de las mujeres, en los varones se ve cierto desarrollo de los prolactinomas un poco más grandes, es decir, no 1 centímetro, sino un poco más. Ustedes ven aquí, en esta gráfica, van a encontrar en este grupo de pacientes aquellos que tenían macroprolactinomas y los que tenían microprolactinomas. Y independientemente de la edad, la disminución del líbido fue la primera causa. Luego la impotencia, cefalea, alteraciones del campo visual y básicamente cuando la extensión de los tumores pasaba a la silla turca. Y van a ver que existe también una disminución o una merma desde el punto de vista de producción de testosterona. De ahí que los síntomas son básicamente por alteraciones, digamos, de la función sexual. ¿Qué hace la prolactina? La prolactina pues estimula a la FSH y a los receptores de la LH. Y en el varón tiene la función del líbido y también de la fertilidad.
porque actúa a nivel de las células de Leydig, que son las células germinales, ¿no? En la próstata, en las vías deferentes. Entonces, como ven, los prolactinomas son básicamente, si es varón, alteraciones del ámbito, ¿no? Sexual y caracteres secundarios que tiene el varón. Entonces, cuando evaluamos a una persona que tiene hiperprolastinemia, miren todas las causas por las cuales pueden presentarse la hiperprolastinemia. Causas fisiológicas en el embarazo, por ejemplo, ¿no? Estimulación mamaria, por eso se les pide a los pacientes que se van a tomar este examen que 3 días antes o 4 días antes no tengan contacto sexual porque eso involucra un aumento en la producción de la prolactina. Y también van a ver ustedes que hay diferentes causas, no solamente está el prolactinoma, sino miren, adenomas no funcionantes, procesos infecciosos, enfermedades infiltrativas, desde el punto de vista secundario, la insuficiencia renal primaria, el hipotiroidismo primario, insuficiencia adrenal o también la presencia de síndrome de ovario poliquístico. Es importante preguntar a los pacientes si están tomando o han tomado medicación, por ejemplo, antipsicótica, antiemética, antihipertensiva y también estrógeno. Y estamos solamente viendo esta pequeña causa que es de la hipófisis. Microadenoma hipoficiario, cómo se ve desde el punto de vista de la tomografía sin contraste, ¿no? Ahí pueden ver ustedes sin contraste cómo se ve. Luego tenemos aquí, aquí pueden ver, ¿no? El lóbulo anterior, hipodenso. Lo que pasa es que es quístico y como es quístico y líquido no tenemos una buena resolución tampoco desde el punto de vista, digamos, de la resonancia. Este es un prolactinoma típico, el que está aquí, este de aquí. Este es un gonadotropinoma o prolactinoma quístico, ¿no? Este es un tumor productor de luteotropina, ¿no? Es un tumor que produce LH. Ahora, recordad lo siguiente. Miren, este es un tumor no productor de prolactina, pero en el examen encontramos prolactina 40. Los tumores que producen prolactina, los macroadenomas, son de este tamaño. Generalmente ellos sí producen prolactina más de 300. Y aquí vamos a tener un tumor productor de prolactinoma. ¿Cuál es el tratamiento entonces? A diferencia de los otros tumores productores como el Cushing o también como la acromegalia, los prolactinomas generalmente no se operan. Claro, uno piensa y dice, ¿cómo no se va a operar si deciden que sacar la tumoración? No se opera porque nadie garantiza de que no vuelva a tener ese tipo de tumoración. En cambio, haciendo una técnica, nosotros, bueno, básicamente lo que se hace es eh, optar por el tratamiento más farmacológico. Los medicamentos que van a controlar el exceso de la producción de la prolactina, como ven ustedes aquí, se llaman agonistas dopaminérgicos. Los que hay en el mercado y tenemos en el Perú, bromocriptina y cabergolina. La que más se utiliza, la cabergolina, son comprimidos de 0,25 miligramos, perdón, 0,5 miligramos. Normalmente empezamos con la mitad y luego vamos titulando. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos que reemplazan a una cirugía? Como ven ustedes, reducen el número y el tamaño de los lactótropos. Tienen un efecto citoácido, o sea, regresionan el retículo endoplasmático del aparato de Golgi de las células. Entonces, ese es el mecanismo de acción y que de alguna manera garantiza que no solamente no se produzca la prolactina, sino también se reduzca el tamaño. Entonces, la cabergolina es de primera elección, tiene alta eficacia. La dosis en microprolactinomas es de 1 a 2 miligramos por semana. Recuerdan que es de 0,5. Las dosis en macroadenomas son un poquito más, de 1 a 3,5 miligramos. Eh, y como ven los resultados, miren, normaliza la prolactina cuando son micro
entre el 73 al 95%. Es un éxito. Y cuando son macro puede llegar hasta un 80%. También logran disminuir el volumen de el tumor, miren, hasta un 62% en promedio. Como es un tumor que se encuentra cerca a, ¿no es cierto?, a la parte visual, entonces podría con su crecimiento tener cierta actividad sobre el quiasma. Entonces, se ha visto que también el uso mejora el campo visual, ¿no? ¿Qué efectos adversos tienen estos medicamentos? Son básicamente digestivos y de presión arterial, náusea, cefalea, vómito e hipotensión. ¿Cuánto tiempo espero yo dando cabergolina para que yo diga si está viendo una buena respuesta y le voy a volver a tomar una tomografía? Generalmente se logra, dice, entre la primera y la sexta semana, reducción del tamaño tumoral en la tomografía. Y lo cual, pues, permite liberar el quiasma óptico de una compresión y así evitar la cirugía. Los microadenomas tratados al menos por 2 años con dosis bajas, ¿no?, al año, y la prolactina normal durante ese periodo, y un examen, ¿no?, de resonancia que hay que hacer, pues para no evidenciar el tumor. Ahora, existe el término de prolactinomas resistentes, pero para eso eh, hay que ver cuándo podemos tratar y cuándo retirar. Miren, cuando son macroprolactinomas, el uso continuo puede ser entre 2 y 3 años. Pero si hay hiperprolactinemias, es decir, aumento de la prolactina, no hablo de un tumor que aumente, sino la secreción en la sangre, valores más bajos de la prolactina con las dosis más bajas. Ahora, si el tumor no desaparece o reduce más del 50% en su diámetro mayor, entonces aquí ya tenemos que dejar el tratamiento si es que también no existe invasión al seno cavernoso. Les mencionaba que existen tumores que resisten al manejo, digamos, de la cabergolina. ¿Cuándo decimos que un prolactinoma ha fracasado? Primero, cuando falla para en normalizar la prolactina con dosis máximas toleradas, ¿no? Miren, en bromocristina son 15 gramos y en cabergolina 2 o 3 miligramos semanales. Cuando se dice falla, cuando no alcanza el 50% de la reducción del volumen tumoral. Y esto es raro en microprolactinomas. Son más frecuentes, ¿sabes?, la resistencia en varones y mujeres con tumores grandes e invasivos. El tratamiento quirúrgico viene a ser la tercera elección, ¿no? Se ha visto que se puede dar hasta un 10% de los pacientes. Aquellos que no responden al tratamiento médico, o hay quistes o hay efectos de masa. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía? Indicaciones primarias, paciente con resistencia a la insulina o intolerancia a los agonistas. Generalmente, estos síntomas desaparecen, 74%, los microprolactinomas 83% y los macroadenomas 60%. Como tercera línea está la radioterapia. La radioterapia ya es, digamos, el último eslabón, si queremos ver, la última opción. Cuando el paciente no cede a tratamiento médico quirúrgico, el 34%, como bien, son convencionales, es decir, se hace una se puede hacer una radioterapia, pero también se puede hacer una radiocirugía. ¿Cuáles son las complicaciones de radiar esa zona? Recuerden que estaba la hipófisis cerca, puede producir stroke o tumores secundarios. Muy bien, entonces, existe, sin embargo, vamos a ir más acá, también tratamientos suplementarios, ¿no? Cuando hay resistencia y cuando hay tumores que no se pueden tratar, vamos a ver este tipo de medicamentos, que son el como dice acá, temozolomide o el lapatinibif. Son medicamentos que se usan para el tratamiento de cáncer, son monoclonales. Se ha visto, por ejemplo, rarísima vez, varios pacientes que tienen prolactinomas grandes que resistan al tratamiento convencional. Entonces,
para ese grupo de pacientes es básicamente que se está, digamos, abordando y creando y explicando que estas son opciones cuando los tumores salen de lo normal. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si no para continuar. Doctor, disculpe. Entonces, ¿Quién habla? hay Disculpa. Fernando Conazo. Dime, te escucho. Entonces, ¿puede variar bastante la clínica en cuanto a un prolactinoma varón y mujer? La clínica del varón y de la mujer es la misma, solamente que en el varón la, la impotencia y la disminución de la testosterona y la infertilidad son los que lleva a hacer el diagnóstico. En cambio, la mujer está en edad fértil, entonces tiene oligoamenorrea o amenorrea, o hace amenorrea galactorrea. O hay un grupo de mujeres que quieren gestar, entonces en el interín se encuentran con algún problema que está viendo por ahí, le toman la prolactina y esa puede ser la causa. Pero sí, no hay diferencia desde el punto de vista gonadal, o sea, la mayor cantidad de pacientes tienen sintomatología gonadal, que habla de incluso una disminución del volumen testicular. En el caso de la mujer, como está entrando a una menopausia, entre comillas, precoz, no menopausia en realidad, sino una alteración de la menstruación, entonces vamos a tener colesterol aumentado, aumento de peso, ¿de acuerdo? Sí, doctor, No sé gracias. si respondo a tu pregunta. Sí, doctor, todo claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar a acromegalia. Doctor, disculpe, una pequeña pregunta, rapidísima Dígame. nomás. Sí, doctor, una consulta acerca del tratamiento farmacológico. Usted mencionó la cabergolina y era en microadenomas, creo, y la diferencia entre la tazolamida era en macro, ¿cierto? No, el tratamiento de la cabergolina se trata para macro y micro. Lo que he mencionado es que a veces existen tratamientos o resistencia de tumores. Generalmente son macro. Mira, yo tengo un paciente actualmente. Lo que pasa es que la inmunohistoquímica es clave para diferenciar si estos tumores productores de prolactina pueden desdiferenciarse. Como les he comentado, básicamente aquí lo que tenemos son monoclonales, es decir, mutaciones en las células que producen la prolactina. Entonces, cuando nos dan el resultado de la inmunohistoquímica, nos tienen que mencionar eso. Son células que, digamos, tienen un KI, factor de crecimiento, menos de 1%, es decir, que no van a aumentar. El KI nos dice si es que, digamos, es agresivo el tumor y puede disdiferenciarse y haber un carcinoma, que podría ser, no les digo que sea la causa. Y entonces tenemos pacientes que ya les han operado, les han hecho radiocirugía, tengo un paciente así, que tiene muy alta la prolactina, si ya no hay tejido a donde irradiar, ¿no? Entonces, probablemente son pequeñas células y estos pacientes están con dosis topes ya de la cabergolina. A esos pacientes es a los que de alguna manera se les quiere dar este tipo de medicamentos, ¿no? Porque recuerden que los macroprolactinamas pueden tener muchas veces actividad bioquímica. Nunca hay que descartar que pueden convertirse en tumores, ¿ah? Y eso se ha visto, por ejemplo, cuando hay factores como la IgG, ¿no? O también existe a nivel plasmático o oncogenes que pueden desarrollar, digamos, neoplasias, ¿no? Y eso se ve. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que es acromegalia o tumores productores de hormona de crecimiento. Ustedes han visto en el hospital, ¿no? Prolactinomas, lo que han estado rotando por ahí, hemos visto básicamente Cushing, Cushing en servicio, entonces
No es frecuente tener dos Cushing, pero bueno, hayan estado. Otros tumores neuroendocrinos que hemos visto en el hospital son los insulinomas, ¿no? Los dos hermanos que están ahí hospitalizados. Un ratito quiero entrar para compartir acá. Un minuto. Se me ha ido el mouse. ¿Dónde está? A ver, un ratito. Un minuto. No, no están viendo mi pantalla, ¿no? No, Ya, un ratito, a ver. Vamos a entrar aquí. Aquí va para compartir otra vez. Aquí está. ¿Ahí se ve? ¿Me avisan si se ve, por favor? sí, ya sabe, doctor. Ok. Bien. Vamos a ver entonces. A ver, vamos a sacar esto de acá. Un ratito. Quiero mover esto. Bueno. Entonces, vamos a hablar de la acromegalia ahora. No se mueve. Un ratito. Entonces, una cosa es acromegalia y otra gigantismo, pero viene a ser el mismo fenómeno. Acromegalia cuando se cerraron ya los cartílagos de crecimiento y la persona pasó la pubertad. Eso es acromegalia. Y el gigantismo es que se presenta antes de la pubertad y por ello entonces vamos a tener personas grandes. Es una enfermedad rara, generalmente, como ven ustedes, producida por un tumor en la hipófisis. ¿Qué quiere decir? ¿Que puede estar fuera de la hipófisis? Sí, también. Hay tumores ectópicos que están fuera. Como ven ustedes, la prevalencia en promedio es de 40 a 60 casos por millón de habitantes. No hay diferencia como han visto en los prolactinomas, puede ser entre varones y mujeres. Y se produce con más frecuencia entre los 30 y 50 años. La mayoría son adenomas y de estos adenomas, del 65 al 70% son macroadenomas y de un 25 a 30% son coproductores de prolactina. Entonces, habíamos dicho que se llaman mamotrópomos cuando producen prolactina y hormona de crecimiento. En el Perú, las primeras publicaciones así de grandes series se realizaron en Arequipa. El doctor Delgado Butrón, un gran endocrinólogo, en los años 90, por ejemplo, él ya publicaba casos. Encontró que, por ejemplo, a partir de los 30 años o la cuarta década había mayor incidencia. Y él observó algo que muchos de los pacientes venían de altura. No tanto era que solamente se producía a nivel del mar. En el hospital Revaldiati, el doctor Ticón y colaboradores, en una publicación, encontraron 28 casos. Por consiguiente, entonces, en el Revaldiati se presentan casi 6 casos por año. Y en nuestro hospital, en 10 años, encontramos 45 casos, pero actualmente vemos uno, dos, hasta 4 casos al año. ¿Y por qué hay que tratar los pacientes con acromegalia? Por obvias razones. Si al paciente no se le trata, vean ustedes en esta gráfica cómo el impacto en su sobrevida disminuye. Si yo tengo un paciente y no lo trato, la expectativa de vida que tenía esta persona baja entre 5 a 10 años y la mortalidad aumenta entre 2,4 y 4,8 en relación a la población general. ¿Y por qué se muere un acromegálico? Fundamentalmente, fuera de que puede haber procesos infecciosos, se muere por enfermedades cardiovasculares. De ahí la necesidad de hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento. ¿Por qué se producen?
existen diferentes factores. Puede haber una lesión de un cromosoma, se puede activar un oncogen, hay una activación de una señal de traducción, factores de crecimiento aberrantes. Ahora, recuerden que siempre hay células o genes que van a suprimir el crecimiento, si no tendríamos todo el tiempo creciendo células. Y lo que pasa es que puede haber una mutación o una pérdida, ¿no?, del gen supresor. Y por consiguiente, vamos a tener que el adenoma, por una expansión monoclonal, se convierte pues en un gonadotropinoma, somatotropoma, lactótropo, y de esa manera constituyen los tumores productores. Este gráfico es interesante, del Williams, donde nos muestra, miren, tumor dentro de la hipófisis que produce hormona de crecimiento, pero recuerden que la hormona de crecimiento no va sola, se une a la somatomedina o IGF-1. Entonces, por consiguiente, para el diagnóstico hay que dosar ambas. Pero lo que muestra el gráfico es que está en la hipófisis. ¿Puede haber tumores fuera? Sí, como ven ustedes. Por ejemplo, en este caso podría estar aquí, en el páncreas y producir acromegalia. O sea, puede estar también muchas veces en cualquier lado, como ven acá. Puede ser en el bronquio, puede ser en el páncreas, puede ser un adenoma adrenal, puede producir carcinoma medular y producir hormona de crecimiento. O sea, es rarísimo, ¿ah?, que tengamos, digamos, una localización fuera de la hipófisis que se parezca a la hormona de crecimiento. Desde el punto de vista clínico, ustedes ya han visto, un paciente acromegálico es fácil de reconocer porque tiene alteración de la forma de la cara, cambios maxilofaciales, excesiva sudoración, dolores articulares, dolor de cabeza, pero también se van a presentar síntomas gonadales. Si el tumor crece, va a fastidiar el campo visual, por consiguiente vamos a tener dificultad y problemas en la visión, fatiga, galactorrea. Vean ustedes acá cómo se ve esta mano en pala en un paciente mecánico, ¿no? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Ustedes están viendo ya una persona que tiene acromegalia, por consiguiente lo que hay que saber, para eso se hacen los exámenes, es si esta persona que tiene la facies acromegálica está o no activa. Para eso se mide la IGF-1 o somatomedina, no solamente la hormona de crecimiento. La mayoría de los laboratorios actúan con quimioluminiscencia, por consiguiente. Yo descarto que sea una acromegalia activa, es decir, frustra puede llamársele, que ha tenido secuelas del tumor solito se murió, cuando el valor sale menos de 0,3 por quimioluminiscencia, nanogramos por mililitro. Cuando sale igual o mayor a 4, entonces ya prácticamente está el diagnóstico. Y si quiero afianzar mi diagnóstico, entonces le pido IGF-1, que va a salir alto para la edad y el género. Con ambos resultados, entonces yo me pongo a buscar pues la resonancia para la hipófisis, porque el tratamiento va a ser quirúrgico. Pero ¿qué pasa si, digamos, sale menos de 3 y la IGF-1 sale normal? Entonces hay que hacer un test de tolerancia, ¿no? Test de tolerancia a la glucosa midiendo la hormona de crecimiento. Normalmente la supresión tiene que estar menos de 1. Si la supresión se da menos de 1, entonces yo voy a decir, bueno, está más de 1, llega a 2, 3, entonces el tumor está ahí y hay que hacer resonancia, a pesar que al inicio no fue mayor a 4. Pero si le hago el test de tolerancia y suprime, es decir, sale menos de 1, entonces descarto la acromegalia activa. Muy bien, quedémonos acá. Ya le he hecho una resonancia, este tumor mide menos de 1 centímetro y obviamente es un microadenoma, pero que tengo que valorar la función. Este microadenoma se opera. Es un tumor grande con un macroadenoma, igual, ¿no? O sea, tengo que pedir resonancia y ver cómo va. Este es un gráfico donde van a ver ustedes, no es una silla turca acá, ya es un sofá, se ha destrozado totalmente. Miren cómo el hueso toma un grosor
y acá en el seno, ¿no? Los senos paranasales se forma una especie de, digamos, sustancia, ¿no? Que puede producir incluso sinusitis. Este es el tumor, miren ustedes, acá lo van a localizar. Estudia la silla turca y el tumor está acá comprimiendo incluso el quiasma. ¿Cuál es el tratamiento entonces de la acromegalia? Ahí tienen los objetivos más importantes. Primero, tengo que tratar la masa porque me va a producir hipopituitarismo, me va a alterar el campo visual y el quiasma y el paciente se puede volver ciego y además hipertensión endocraniana. El segundo objetivo es suprimir el aumento de la hormona de crecimiento y la somatomedina, IGF-1. Y la tercera, prevenir secuelas clínicas del paciente con este tipo de tumores. ¿Cómo logramos estos objetivos? Con tratamiento médico, con tratamiento quirúrgico, radioterapia. ¿Cuál es el manejo? Cirugía. Ingreso por la zona transesfenoidal cuando los tumores son pequeños y el neurocirujano rescata, ¿no? Esa, esa, esa pieza que está ahí, toma digamos, la cirugía y tiene que hacer inmunohistoquímica y llevarlo a la anatomía patológica. No se habla de curación, por si acaso. Miren, remisión. ¿Por qué? Porque se ha visto que después de años puede volver a aparecer el tumor. No estamos tratando la causa, estamos tratando la consecuencia. Hacemos la cirugía transesfenoidal, pero como el tumor era grande, no se pudo sacar todo, que es la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Posibilidad de tratamiento médico, análogos de una sustancia, agonistas dopaminérgicos o competidores de la hormona de crecimiento como el pegvisomab. Entonces, el tratamiento básicamente es quirúrgico, luego puede ser médico y terminamos con un tratamiento ya de radioterapia. Miren cómo ingresan entonces. Los adenomas de células somatotropas son bien delimitadas y deben resecarse mediante la cirugía transesfenoidal. ¿Por qué? Hay que mejorar el efecto compresivo preoperatorio, ¿no? Así como trastornos de secreción hormonal. Muy bien, entonces, después de haber hecho el tratamiento, yo digo, muy bien, ¿cómo sé que ya se ha curado? Le pido una hormona de crecimiento en ayunas, basal, y debe estar menos de 2,5. Hago un test de tolerancia a la glucosa y voy midiendo la hormona de crecimiento. Si esta hormona de crecimiento está menos de 1, se habla de supresión. Entonces, ya el tumor aparentemente con la cirugía no produce mayor complicación. Y para ambas, todos los grupos de edad y género, hay que pedir la somatomedina C o IGF-1. ¿Cuáles son los factores predictores después de la cirugía? O sea, ¿cómo yo puedo saber si mi paciente después de la cirugía ya va a estar sano? Poco complejo. Aquí van a tener los diferentes autores, ¿no? Y el tratamiento que se le da, ¿no? Tanto posoperatorio. Entonces ahí tenemos los casos. Sería cuestión de revisar nuestros casos que tenemos nosotros y hacer un factor comparativo. El tratamiento médico tiene por objeto disminuir el aumento de la secreción, ¿no es cierto?, de la hormona de crecimiento. Para eso vamos a dar los análogos. ¿Cuáles son los análogos que van a frenar eso? Somatostatina, octreotide, pasireotride, pero nunca se ve, por lo menos a nivel nuestro, ¿no es cierto?, la utilización de estos, porque son muy caros. Pero podemos usar un antagonista receptor del pegvisomab, de tal manera que entonces no va a ir al hígado y se va a estar pegando, por lo menos hasta que empecemos un tratamiento de este paciente ya con, digamos, todo el arsenal que se tenga. El pegvisomab viene a ser un receptor de la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se compite. Acá hay algunos estudios prospectivos, ¿no?, usando cabergolina. Los análogos de la somatostatina nativa va a tener, como ven ustedes,
predisposición a disminuir básicamente receptores, ¿no? Al anular el receptor, y uno de ellos es el llamado paseriótide, que no lo tenemos acá, de tal manera que podamos controlar, ¿no es cierto?, a ese crecimiento a través de este medicamento. Los agonistas dopaminérgicos no son tan importantes dar solo cabergolina aislada. Generalmente se ha visto, sí, son pequeños estudios, ha habido una mejora sustancial, pero no siempre se puede aplicar a todos los pacientes. Hay estudios con el peglisoman, ¿no?, para preguntarles si ellos qué sabían de su enfermedad, por qué hemos estado nosotros, digamos, tratándolo, ¿no? Entonces, el estado y la calidad de vida disminuye, por consiguiente, miren, ya con tratamiento con el peglisoman, 5 años después, 63% de los pacientes tuvieron niveles normales, ¿no? Normales. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuándo damos nosotros radioterapia? Es un tema muy delicado porque en realidad esa alternativa debería estar digamos, a la cabeza de todo lo que hemos revisado. Pero hay casos en los que no se quiso operar a la paciente, entró con preeclampsia, alguna situación, digamos, si podría haber estado gestando, ¿no? Contraindicado, obviamente, la radiocirugía, ¿no? La radioterapia. Tratamiento médico es costoso, puede haber resistencia al medicamento, y es decir, cuando no hay opciones farmacológicas, recién se puede dar la radioterapia convencional. Lamentablemente, en nuestro medio, la terapia convencional viene a ser a veces la segunda opción, ya que para la primera no hemos digamos, resuelto el problema quirúrgico porque el tumor era demasiado grande de repente. Y dos, no alcanza el dinero para comprar esos otros medicamentos. Muy bien. No sé si tienen ya alguna pregunta. Disculpen más bien la hora. ¿Me escuchan? Claro, doctor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de terminar y pueden ir a descansar. Me imagino que es un día bien pesado hoy día. ¿Ninguna? Ninguna, doctor. Todo claro. Ok, muy bien. Muchas gracias. Cuídense, mucha suerte y disculpen nuevamente la hora de ingreso, pero bueno, recién estamos terminando también de trabajar. ¿Ok? Que les vaya bien, Gracias, doctor. que Muchas tengan gracias, Gracias, buenas doctor. doctor. Muy buenas Cuídense. noches.